bendiciendo, Dios mío, aquellas almas que van a escuchar a través de las redes sociales, Señor, por YouTube, Señor, en el nombre de Jesús. Y también, Dios mío, por Facebook. Señor, toca las almas, redarguye, reprende, exhorta y capacita en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Padre, porque sin ti nada somos y sin ti, Señor, nada podemos hacer, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Poderoso Dios, te damos gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a seguir haciendo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba y te bendice, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias, Dios mío, porque sin ti nada somos y sin ti, Señor, nada podemos hacer, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Adoramos tu santo y divino nombre, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre del cielo, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos. Y en el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a seguir haciendo en el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos. Y en el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido, Padre, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, aleluya, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Santo, 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 aleluya. Añade las almas, Señor, que deban de ser salvas para tu gloria en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre, en el cielo. Gracias del cielo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Qué bonito es el Señor. Qué bueno es alabarlo. Qué bueno estar en la presencia de Dios. Y una de las cosas que el Señor dice en su palabra, dice, guarda silencio ante Jehová, ante el Señor. A veces es necesario estar alabando en nuestro corazón y en nuestra mente, pero guardar silencio. Que sea la paz de Dios, alabado sea Dios, que sea su paz, redarguyéndonos, reprendiéndonos y guiándonos en todo momento. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor donde empezamos la reunión pasada, el miércoles. Aleluya. Santo Dios. Sabemos que nos acordamos, amén, del pasaje que empezamos en Primera de Juan, capítulo 3. Amén, gloria al Señor. Y habíamos empezado, hermanos, alabado sea Dios. Habíamos empezado a hablar de la limpieza o de purificarse. El Señor nos purifica como a oro, como lo dice en Malaquías 3, allí dice que se va a sentar para purificar a su pueblo. Su nombre será gloria. Y esa purificación dice que va a ser por fuego. Y qué lindo, ¿no? Porque el fuego significa el fuego de la prueba, el fuego que el Señor prueba a su pueblo. Con ese fuego de tribulaciones, angustias, el Señor siempre va a ver y está puesto sus ojos sobre los justos, sobre su pueblo, para ver cómo realmente reaccionamos. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice que, y todo aquel que tiene esta esperanza, o sea, el de ser arrebatado juntamente en los aires con Él, dice, alabado sea Dios, se purifica a sí mismo. Se va purificando, porque se va sacando cosas, va limpiando su corazón, va limpiando su vida de nuestra mala manera de vivir, alabado sea Dios, y vamos agarrando esa pureza que Dios quiere que nosotros hagamos, que nos purifiquemos, que nos santifiquemos, que nos limpiemos, que limpiemos nuestros vestidos, alabado sea Dios. Amén. Gloria al Señor. Y vimos varios pasajes. Tocamos Malaquías capítulo 3, después fuimos a Isaías capítulo 1, después luego terminamos allí en Jeremías capítulo 4. Amén. Gloria al Señor. Y hoy vamos a empezar en Hechos. Libro de los Hechos. Capítulo santo y poderoso Dios. Libro de los Hechos, capítulo 22. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Libro de los Hechos, capítulo 22. Dice que en el capítulo 21, Pablo dice que hace su viaje a Jerusalén. Y del verso 17, alabado sea Dios, del mismo capítulo 21, dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberlos saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Aleluya. Y Pablo empezó a contar las grandezas de Dios y las misericordias de Dios y los milagros que Dios había hecho a los gentiles, hermanos, por su ministerio. Los hermanos allí dice que se gozaban, alabado sea Dios. Pero cuando él estaba purificándose en el templo, haciendo los votos, que se había rapado la cabeza y todo lo demás, dice que allí lo arrestaron porque vinieron unos judíos que sabían quién eran, y hicieron un alboroto para arrestar a Pablo. Y después que arrestaron a Pablo, en el capítulo 21, verso 37, Pablo, después que lo tenía allí, dice que él hizo su defensa ante el pueblo. Aleluya. Y él presentó su defensa. Dice en el verso 37, dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero ruego que me permitas hablar al pueblo. Este tribuno le había hecho una pregunta, si era aquel sicario que había sacado a aquella multitud de gente al desierto. Y Pablo le dijo, no, porque con lo que él le respondió, le dijo, yo soy de Tarso, y una ciudad insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas, dice, hablar al pueblo. Y él le empezó a hablar al pueblo. Él empezó a hacer esa defensa ante el pueblo. A su nombre sea la gloria. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, él le habló en lengua hebrea. Y les dijo,
Y ahí empezó Pablo su defensa. Cómo a él había sido instruido a los pies de Gamaliel. Cómo había recibido instrucciones para ir a aprender al pueblo en Damasco allí. A su nombre sea la gloria. Con las cartas y poder y autoridad que la iglesia, los fariseos le habían dado. Ahora, ¿ustedes qué me pueden decir a mí? O me pueden decir, pero hermano, pero usted está hablando de purificación, usted está hablando de limpieza. Pero estamos hablando de Pablo, de Saulo de Tarso, del apóstol Pablo, que cómo Dios se le apareció en el camino y cómo Dios le habló y le dijo, límpiate, invocando su nombre, invocando el nombre de Jesús. Mire lo que sigue diciendo. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Estrictamente, dice, conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Así que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Porque dice que lo hacía hasta blasfemar el nombre. Los obligaba hasta blasfemar. Así que fíjese, hermano, cómo eran los perseguidores y cómo pueden ser los perseguidores hoy en día. Que te van a hacer cualquier cosa con tal de que blasfemes el nombre de Cristo. Que lo niegues. Fíjese la clase de tortura que le pueden llegar a hacer para los que se queden, hermano. Si no, se van con Cristo en el arrebatamiento. Fíjese, estamos hablando de Saulo de Tarso, que era celoso por las cosas de Dios, instruido a los pies de Gamaliel, pero era un perseguidor a la iglesia. Dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como lo sois todos vosotros, perseguía yo este camino, dice, hasta la muerte. Cuando apedreaban al diácono Esteban, dice que cuando lo estaban apedreando, él guardaba los vestidos de los que lo estaban apedreando. Los guardaba, ¿por qué? Porque él aprobaba lo que estaban haciendo. Y cuando estaban matando a Esteban, dice que Esteban, cuando les declaró todas las cosas que desde las Escrituras, dice que le rechinaban los dientes a esas personas. Y que cuando lo estaban matando, Esteban dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban, mirando al cielo, entregó su espíritu y dijo esas palabras. Y esas palabras le quedó a Pablo. Pero él perseguía a Pablo el camino hasta la muerte. Prendiendo, dice, y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Ahora, los hermanos que están padeciendo por causa de Cristo, persecución en otros países, que dan la vida por Cristo, que le acribillan a tiros, que incendian las iglesias dentro personas. Son esos mismos fariseos como se levantó Pablo para perseguir al camino, para perseguir a Cristo, para perseguir a la iglesia de Jesucristo, para que no se propagaran. Lo mismo está haciendo ahora el espíritu del anticristo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia y se levanta contra todo lo que es culto a Dios y contra todo lo que es Jesucristo.
la cual el mismo Espíritu opera en los hijos de desobediencia, lo dice en Efesios allí. Dice que Él entregaba la muerte y entregaba las cárceles, como comúnmente hoy está haciendo el mismo Espíritu en otros lugares. Y como se va a levantar en todo el mundo una persecución, alabado sea Dios, una persecución mundial de la iglesia de Cristo. Vamos a ver que el Señor nos ayude, hermano, a perseverar en el camino del Señor y a podernos ir en el arrebatamiento. Porque ¿quién podrá soportar? ¿Quién podrá soportar, dice, el resplandor de su venida? Aleluya. Santo Dios, aleluya. Verso 6. Pero aconteció, dice, que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente, dice, me rodeó mucha luz del cielo. Y él está narrando aquí su conversión. Cómo logró convertirse y cómo se convirtió del perseguidor de la iglesia a ser perseguido. Aleluya. Porque él sembró, pero él después cosechó. A su nombre sea la gloria. Pero en esa cosecha él no se acobardó. En esa cosecha él, alabado sea Dios, él siguió adelante porque Dios le dijo en uno de sus encuentros, yo le voy a mostrar lo que es, cuánto es padecer por mi nombre. Y eso es lo que la iglesia hoy en día no tiene el más sentimiento de lo que es seguir a Cristo. De lo que es negarse a uno mismo, de lo que es negar todo lo que es mundo, ir en contra de la corriente y lo que significa sufrir por el Señor. Santo Dios, aleluya. Pero dice que al mediodía, de repente, dice, me rodeó mucha luz del cielo. Vino una luz al mediodía mayor que la del sol y los encandiló a todos. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora dice Pablo que él cayó del caballo al suelo. Fíjese lo que se habrá espantado esa criatura, ese animal, al ver, alabado sea Dios, al ver esa luz del cielo, se habrá parado de mano, Pablo cayó y estaba de rodillas. Porque cuando uno cae al suelo, hermano, se pone en cuatro piernas, ¿no? Está arrodillado y con las manos en el suelo, y más todavía si Pablo no podía ver. Y dice que cuando cayó al suelo, él escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y hoy cuántos hermanos, cuántas personas están persiguiendo a la iglesia y cuántas personas están al conocimiento del Altísimo, quiénes son los que persiguen a la iglesia y quién no. Solamente Dios está esperando el momento para aparecérseles en el camino, o convertirlo, o que se haga la voluntad de Él. Porque las personas que no se convierten, lamentablemente son de tropiezo. Y hay para esas personas. Entonces el Señor le dice una pregunta, ¿por qué me persigues, Saulo? Porque Saulo no estaba persiguiendo a la iglesia. Él estaba persiguiendo a Jesús. Él estaba persiguiendo a la iglesia, a los apóstoles, a los ancianos, a los seguidores de Cristo. Él los perseguía para ver dónde se encontraba Cristo, el cuerpo de Cristo. Pero Cristo estaba resucitado. El tercer día dice que subió al cielo resucitado, llevando la llave de la muerte, porque ni la muerte lo pudo retener, aleluya. Y ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores y vive por los siglos. A su nombre sea la gloria. Yo entonces respondí, dice Pablo, ¿quién eres, Señor?
¿quién eres, Señor? ¿Cómo se notaba que esa voz no la reconocía Pablo? ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Se había encontrado nada más y nada menos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo soy Jesús, dice, a quien tú persigues. Soy el que tú andas buscando. Santo y poderoso Dios. Dice, y los que estaban conmigo, o sea, los soldados que seguían a Pablo, vieron a la verdad la luz. Vieron la gloria que se le apareció en el camino. Vieron caer a Pablo postrado. Dice, y se espantaron. Tuvieron miedo de lo que le había sucedido, de lo que se le había aparecido de repente. Se preguntaban unos a otros, ¿qué era eso que se había aparecido? ¿Qué era esa luz? Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Y cuántas personas hay, hermano, dentro de la iglesia? A su nombre sea la gloria. Que cuando ven la gloria del Señor y empiezan a sentir la presencia de Dios, se espantan y tienen miedo. Y no entienden lo que Dios le quiere decir a través de su palabra o a través de una prédica. A veces el miedo o el temor que nos infunden las demás personas o otros lugares o lo que está pasando en el mundo no nos dejan escuchar bien la voz del Señor. Y dije, ¿qué haré, Señor? Yo le preguntó al Señor, digo, ¿qué haré? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Ahora él recibió una orden. ¿Por qué le dijo que fuera a Damasco? Porque estaban cerca de Damasco. Estaban casi a unos pocos kilómetros de Damasco, porque no podían volver para atrás porque estaban a muchos kilómetros de Jerusalén. Entonces le dijo, ve y entra en Damasco. Y allí se te van a dar órdenes para que lo cumplas y la pongas por obra. Lo que dice, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía, había quedado ciego de la luz que se le había aparecido en el camino, dice, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Lo agarraron de la mano y lo llevaron a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo. Cuando vemos, hermano, en los otros versículos, en el capítulo 9, cuando Pablo narra su conversión, dice que él estaba en una casa de Simón allí, que era un curtidor. Él estaba allí orando y hacía ya 3 días que oraba y ayunaba, alabándose a Dios, porque estaba esperando a que viniera Ananías. Dice que cuando se le apareció a Ananías, estaba orando, dice que se le apareció el Señor a Ananías y dijo, Ananías, ven aquí, Señor. Ve a la calle llamada derecha, allí a la casa de un cierto Simón, y allí encontrarás a uno que está orando y ayunando. Allí encontrarás a Saulo de Tarso. Señor, he oído de este Señor lo que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ve, le dijo el Señor, porque instrumento me he escogido Y Ananías obedeció a la voz del Señor, y así como que dice acá, dice, verso 13, dice, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo,
recibe la vista. Acá no vino, hermano, el hermano Ananías haciendo alarde o haciendo cualquier cosa. Estaba ciego y le dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y dice que al instante, hermano, se les cayeron como 2 escamas de los ojos. Y empezó a ver. Y hay a veces, hermano, que es necesario que se nos caiga ese velo que tenemos en nuestros ojos, o esas escamas que no nos dejan ver lo espiritual. A su nombre sea la gloria, y pedirle al Señor que se nos haga. ¿Y cómo se puede sacar? Orando y ayunando por 3 días, hermano. Siempre guiando por el Señor y buscando la gloria del Señor y su presencia. A su nombre sea la gloria. Y yo en aquella misma hora, dice, recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Mire lo que el Señor hizo a través de Pablo. Te ha escogido, dice, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Y esto, lo que realmente hacen, hermanos, los justos de Dios y los que realmente son llamados por Dios y los que están convertidos a Dios. Y los escogidos de Dios hacen esto, conocer su voluntad. ¿Usted la conoce? ¿La voluntad de Dios para su vida? ¿Usted está viendo al justo en oración? Y oiga la voz de su boca. ¿Usted está escuchándolo realmente lo que Dios le dice a través de su palabra? Porque si esto lo inspiró el Espíritu Santo, significa que estamos escuchando la voz de Dios cuando se está predicando su palabra o cuando la estamos leyendo o estudiando. ¿Y usted le está haciendo caso a lo que Dios dice? Porque si nosotros no hacemos caso a lo que dice la Biblia, nos vamos a estar secando espiritualmente y también nos vamos a ir muriendo espiritualmente. No significa, hermano, que cuando la Biblia habla de muerte o habla de una cosa o de otra, no significa, hermano, la muerte física, sino también está la muerte espiritual. ¿Y cuántas cosas, hermano, el Señor a través de su palabra dice, mira donde has caído y arrepiéntete, y si no velas vendré pronto a ti? Como dice en Apocalipsis, dices que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Y cuántas personas hoy están muertas espirituales? Porque no quieren obedecer a la palabra del Señor, ni a las palabras de Jesucristo. Santo y poderoso Dios. Ahora dice, verso 15 dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que ha visto y oído. El Señor nos escogió para ser testigos de Cristo, de lo que hemos visto y de lo que hemos escuchado, para ser testigos y para dar testimonio de Jesucristo en nuestras vidas y de lo que Cristo está haciendo hoy en día y lo que va a seguir haciendo y de lo que va a hacer. Aleluya. Y de lo que hizo, hace y va a hacer. Aunque habla del pasado, presente y futuro. A su nombre sea la gloria. Y todo se cumple. Ahora Pablo estaba escuchando a Ananías y en el verso 16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Esto le estaba diciendo Ananías a Pablo y le decía, y Pablo estaba analizando y estaba diciendo lo que Ananías le estaba diciendo a través del Señor. Dice, ¿y ahora por qué te detienes? ¿Y por qué hay mucha gente que está detenida, hermano, en el camino del Señor? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué están paralizados? Levántate, dice, y bautízate.
Significa que tenía que levantarse de donde estaba, ya no estar más sentado, ya no estar más ahí en ese lugar, pero tenía que levantarse y bautizarse en aguas. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Y eso lo ha hecho, hermano, lo hemos hecho cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y aceptamos y le dijimos, Señor, voy a seguir tras de ti. Pero lo hicimos esa oración no repitiendo como una oración más, no, lo repetimos pero lo hicimos con fe y lo proclamamos como nuestro Señor y Salvador y seguimos en su camino obedeciéndole en todo momento a su palabra. Dice que ahí, como lo dice acá, y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cómo lavamos nuestros pecados que teníamos encima? Invocando su nombre, bautizándonos en agua y invocando su nombre, en el nombre de Jesús. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, lo dice la Biblia aquí en Romanos. Amén, pero eso es para todo aquel que empieza, entra y da sus primeros pasos en Cristo Jesús. Cuando lo acepta en nuestro corazón, así como Pablo era un perseguidor, era que consentía la muerte de Esteban, él ni guardaba la ropa de lo que era cómplice de los que estaban dando muerte a Esteban. Y no solamente eso, sino que perseguía a la iglesia, perseguía a cada persona, a cada hermano y cada hermana. Dice que hasta lo mataban, lo torturaban y lo entregaban a las cárceles. Y aún lo obligaban a esas personas a blasfemar el nombre de Cristo. Uno puede a simple vista, hermano, mirar cómo una persona de ese tamaño, de ese calibre, o de esas personas que son implacables en el cotidiano vivir, cómo puede tener el perdón de Dios. Pero como el perdón de Dios es infinito y Él usa lo que Él quiere, como Él quiere, porque acá no es lo como yo piense, sino como piense Dios. Le dice a Pablo, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y eso es lo que hicimos todos. Cuando invocamos el nombre del Señor, ya fuimos salvos. Pero después tuvo que haber un interés de parte de nosotros para seguir en el camino del Señor, para seguir guardando sus mandamientos, y después fuimos engendrados por Dios para ser hechos hijos de Dios. No de sangre, ni de carne, ni de voluntad humana, ni de voluntad de varón, sino solamente la voluntad de Dios, que Él vio a cada uno de nosotros cómo escudriñábamos cada día su palabra y nos guardábamos sin mancha del mundo. A su nombre sea la gloria. No es para todo eso, ¿no? Pero cuando uno entra al camino del Señor, tiene que invocar su nombre para ser salvo y para la limpieza de nuestros pecados, porque Él llevó todos nuestros pecados y lo clavó en la cruz del Calvario. Y ya dice que lo ata y lo mete en una bolsa, póngale que lo ata ahí, y lo ata a una piedra y lo tira en el fondo del mar, y ya no se acuerda más de lo que fuiste tú antes cuando entraste al camino del Señor. Si eras un ladrón, si eras un borracho, si eras un estafador, Él ya no se acuerda más de lo que tú eras antes. Porque al invocar el nombre del Señor ya te fue purificando, ya te fue santificando. Santo y poderoso Dios. De lo contrario ahora, no. Fíjese los apartados. Si los apartados al pecar deliberadamente están pisoteando la sangre de Cristo. La están teniendo por inmunda la sangre de Cristo, haciendo cualquier cosa dentro de la iglesia y también en sus vidas. Los apartados, hermanos, piensan que que ya no van a tener perdón de Dios, por eso a veces no vienen a la iglesia porque dicen, ellos se les pone o le hacen caso a los pensamientos. No, Dios no te va a perdonar. Claro que sí lo perdona. Porque Dios es un Dios perdonador. Lo único que no perdona el Señor es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso dice, si te arrepientes de todo tu corazón
y vuelves en serio al camino del Señor, ¿quién es el hombre o quiénes son las personas para detenerte a venir a los pies de Cristo nuevamente? Pero solamente Dios quiere un 100% de toda tu vida, de todo tu ser, de toda tu capacidad, un 100%, todo lo que le pueda dar al Señor, dáselo. Pero en serio. Porque si el hijo pródigo se arrepintió de todo lo que había hecho y el Señor lo perdonó, porque reaccionó como estaba, entonces cuando un pecador reacciona, el estado deplorable que está, ahí dice el Señor, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, límpiame con tu sangre preciosa, porque la sangre de Cristo es la que limpia nuestros pecados ahora. Si hemos pecado en el camino del Señor, tenemos que recurrir a la sangre de Cristo para la limpieza de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Porque en Primera de Juan lo dice, hermano, en el capítulo 2. No tenemos a nuestro abogado que está esperando que abogar nuestra causa delante de Dios. Si confesares todos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras maldades. Y la sangre de Cristo es la que nos limpia todo pecado. Ahora en el camino. Por eso ya casi ni se habla de la sangre de Cristo. Por eso ya casi ni se habla de la venida del Señor. Porque la sangre de Cristo es la que me va limpiando de todos mis pecados si yo pequé en el camino del Señor. David, hermano, cuando pecó con el pecado de muerte con Betsabé y aún mandó a matar a Urías Eteo en el frente de la batalla, dice, he pecado, Señor, yo he pecado. He hecho lo malo ante tus ojos. Le dijo, límpiame, purifícame con hisopo, y seré más blanco que la nieve. Lávame más y más de mi maldad. Yo lo limpio, porque vino por la verdad y vino sinceramente delante de Dios. Y hoy en día, hermanos, si no venimos sinceramente delante de Dios, Él no nos puede limpiar. Reconociendo nuestros errores y nuestros pecados delante de Dios. Y dice que Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos nuestra maldad. Y entonces, ¿por qué el pueblo no viene? ¿No ve que está engañado? Si tendremos que limpiarnos nuevamente, si tendremos que limpiarnos continuamente, hermano, de todos los que el mundo te puede hacer o el enemigo te puede hacer a través del mundo. A su nombre sea la gloria. Aleluya. En 1 Corintios, gloria a Dios, capítulo 5, vemos el pecado de inmoralidad, de que un hermano tenía a su madrastra por mujer. Un pecado que ni aún dentro de la iglesia, hermano, se nombraba, pero es los 1 Corintios allí, en los Corintios estaba. A su nombre sea la gloria. Por eso la iglesia estaba dividida en muchos pensamientos, porque no le habían dejado pasar, estaban haciendo ese pecado de omisión, que estaba todo bien. Alabado sea Dios. Vamos a ir del verso 5 en adelante. Dice que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es bueno, dice, vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabéis que si nosotros escondemos un pedacito de levadura en un pedazo de masa, se leuda toda la masa? Así es el pecado, hermano. Un pecado que no es confesado, un pecado que se ha hecho omisión, se va agrandando, 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 como una masa leudada. Y llega un momento que se pudre esa masa. Y hay que tirarla, porque no sirve para nada esa masa podrida. Y fíjese un corazón de esa manera.
Ahora dice, verso 7, que dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, le estaba hablando Pablo en torno de un amasador. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Ahora, la vieja levadura está fermentada, la vieja levadura está podrida, la vieja levadura, hermano, la vieja masa ya no se puede usar. ¿Por qué? Porque ya no puede usarse porque está podrida. O sea, tiene mucho fermento, tiene mucho ácido. Así éramos nosotros y así son las personas que están en el mundo con mucho pecado encima, ya no tienen más remedio. Pero dentro de la iglesia tenemos que ser nueva masa, tenemos que hacer una nueva criatura, no seguir con las cosas viejas, sino ser una nueva masa, ser una nueva persona hecha según Dios y no seguir en nuestra vieja naturaleza. Por eso dice, limpiaos de la vieja levadura. Yo me tengo que limpiar de los pecados ajenos, de los pecados pasados, de lo que yo cometía, me tengo que limpiar. ¿Cómo me limpio? Por su palabra. Ir confesando mis pecados a Él, que Él es fiel y justo para limpiar mis pecados y limpiarme de mi maldad. Y a través de su sangre preciosa, tener ese sello, alabados a Dios, que diga, yo soy de Cristo, porque la sangre del Cristo, la sangre del Cordero inmolado, la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, es el que me limpia toda mi maldad, el que me va limpiando. Por eso dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que sea que nueva masa. Yo tengo que sacar toda la vieja maldad, tengo que sacar toda mi vieja vida para hacer una nueva masa, una nueva persona, para que sea esa masa utilizable. ¿Cómo sois? Porque nuestra Pascua, o sea, nuestro sacrificio, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, Cristo pagó un alto precio por nosotros. Entonces, todos los cristianos, todos los que estamos en la iglesia, o toda la iglesia que está entrando y que está en la iglesia, tiene que deshacerse de toda su vieja naturaleza, de toda su vieja vida, desecharla y tirarla y adentro de un pozo y tapar todo eso. Y ser una nueva masa, una nueva criatura, según conforme Cristo nos hizo. A su nombre sea la gloria. Porque nuestra Pascua, dice, es Cristo. Cristo, ¿por qué? Porque el Cordero Pascual, el que estaba la sangre en los dinteles, dice que el ángel de la muerte miraba la sangre en la puerta de allí de la casa y pasaba de largo. El espíritu de muerte pasaba de largo sobre aquella casa porque estaba la sangre del Cordero, que significaba que en esa casa había un hijo de Dios, un hebreo, la cual tenía que pasar de largo, y la casa que no tenía esa señal de la sangre, ahí llegaba la mortandad. A su nombre sea la gloria. Y Cristo era el Cordero. Esa era la Pascua, era en cierta forma, hermano, esa fiesta era el símbolo o simbolizaba a Cristo, lo que venía a ser a Cristo en este mundo cuando Cristo dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Así que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Él ya fue sacrificado en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Y por qué todos los años simbólicamente lo están crucificando, lo están matando y todavía al tercer día supuestamente lo han resucitado?
Y durante un año nuevamente hacen todo el mismo rito, el mismo ritual. La misma, como dice, tradición del mundo ha agarrado la iglesia. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Está diciendo Pablo, si van a celebrar la fiesta, celébrenla si quieren, pero no como siempre. Tienen que ser sinceros. Con panes sin levadura, haciendo nueva masa, haciendo memoria de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, siendo una nueva persona. A su nombre sea la gloria. Alabado sea Dios. En 2 Corintios, capítulo 7, verso 1 dice: Santo y poderoso Dios. 2 Corintios 7 dice: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación y de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que tenemos tales promesas. O sea que para que las promesas de Dios se cumplan en mi vida, yo me tengo que limpiar, alabado sea Dios, como dice ahí, de toda contaminación, tanto de carne como de espíritu. Y perfeccionando la santidad en el temor de Dios, teniendo temor de Dios. Ahora dice, nosotros dice, tenemos, teniendo tales promesas. Ahora, ¿qué promesa nos está hablando Pablo acá? Estas son las promesas: vida eterna y estando con el Señor allí. Y que su presencia esté con nosotros hoy en día. Ahora mire lo que dice, verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahora, para que Él sea mi Dios y mi Padre, y Él more, y Él habite, y Él viva conmigo, y esté entre mí y entre nosotros, yo me tengo que limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu. Y de todo lo que era mi vieja naturaleza no tiene que existir más. Por lo cual dice: salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces yo me tengo que apartar de todo lo que me contamina, de todo lo que me está contaminando. No es que yo no quiera salir o estar en un lado o en otro. Lo que pasa es que eso, hay cosas que me contaminan a mí. Hay cosas que contaminan, hermano, al hombre. Porque la contaminación viene por los oídos, viene por las orejas, viene por los oídos, viene por las vistas, viene hasta por la boca. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos tocando? Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, tales que tenemos tales promesas, dice: limpiémonos de toda contaminación y de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, andando en el temor de Dios, andando agradando a Dios. Alabado sea Dios. Santificándonos, apartándonos de todo lo que es pecado, de todo lo que me contamina, y perfeccionándome en la santidad y perfeccionándome en el temor de Dios. A su nombre sea la gloria. En 2 de Timoteo, gloria a Dios.
Santo y poderoso Dios. Capítulo 2 de 2 Timoteo, 20 y 21. Ahora dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Acá, hermano, en esta casa hay muchos utensilios que se usan para honra y otros para deshonra, para contaminar. ¿No? Hay muchos instrumentos, no de oro y de plata, pero hay de fierro, de acero inoxidable, de aquí y allá, y hay de barro, de plástico, de todas muchas cosas. Pero muchas de esas cosas se usan para la honra de Dios, pero también se usa para la deshonra. Verso 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, si nosotros no empezamos a limpiar y a purificar, no solamente vamos a ser buenos soldados de Jesucristo, dice, sino que será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Por qué? Porque vamos a estar estudiando en la palabra del Señor. Vamos a estar estudiando lo que Dios dice en su palabra, que nos vamos a tener que ir santificando, porque dice, ser santo, porque yo soy santo. Entonces yo me tengo que limpiar. Y hay muchas cosas, hermano, alabanza a Dios, dentro de mí y dentro de cada uno de nosotros, que sabemos qué es lo que nos está contaminando y qué es lo que realmente está estorbando a la presencia del Señor. Porque no solamente Dios lo sabe, sino que nosotros también lo sabemos. Ahora nosotros, dice la palabra de Dios, que nos tenemos que purificar y que nos tenemos que limpiar. Entrégate eso al Señor y Dios va a hacer la obra. Él te va a limpiar. ¿Cómo? Probándote. ¿Cómo nos limpia el Señor? Probándonos. Metiéndonos en el fuego de prueba. Para ver si realmente estamos haciendo lo correcto o no. Si realmente tenemos lo que realmente tenemos que tener. Por eso dice, limpiémonos. Purifiquémonos. Y dejemos que el Señor nos limpie y nos purifique. Él está deseoso de purificarnos, de limpiarnos, de sacar todo lo que nos está estorbando para estar en su presencia. Pero Él quiere solamente una cosa, que reconozcas lo que te está estorbando la presencia de Dios y estar bien con Él. Que lo confieses, pero y también te apartes de toda esa contaminación y de todos los pecados. Déjate limpiar por el Señor. Déjate limpiar por el Espíritu Santo. Déjate limpiar. Pero no vuelvas a ensuciarte. No vuelvas a revolcarte como la puerca que es lavada es revolcada en el cielo. Porque si Dios te purificó y te limpió, Él lo hace una vez y solamente para siempre. Amén. Entonces, deja todo lo que te está estorbando y déjaselo al Señor.